Fabricados en Argentina y exportados a todo el mundo. Sí, también en este país en 1983, precisamente, estos dos vinilos, Rock en el Tiempo y Rolling Stones Hits, tuvieron estas únicas portadas en el mundo. Son ediciones especiales fabricadas exclusivamente en Argentina y por eso tienen un valor bastante destacado dentro de lo que es el coleccionismo a nivel mundial en materia de vinilos. Vinilos que también salieron en cassettes. Esto nunca fue editado en CD, únicamente en vinilo en 1983. Te invito a que me acompañes durante todo el video para que vayas conociendo, si es que no lo sabías, que esto únicamente se publicó en la República Argentina. Mientras tanto, ya sabes, te doy el tiempo necesario para que te suscribas. Abajo a tu izquierda, ves el logo de Rolling Stone Records y allí te ubicas y ahí directamente te da la opción de que te puedas suscribir al canal, la campanita al lado para que actives las notificaciones y por supuesto para que te enteres cada vez que subimos videos, que generalmente es martes, jueves y domingo y ocasionalmente los días viernes, algún video tal vez más corto, más pequeño. Ya son más de 100 videos que tenemos posteados en el canal relacionados a los Rolling Stones. Por suerte y gracias a ustedes llegamos a los 2000 suscriptores, una cifra alcanzable. Nos pusimos una meta alcanzable, pero teniendo en cuenta que a mitad de febrero empezamos con esta aventura audiovisual, estoy muy contento por el acompañamiento de todos ustedes, de buena parte de Latinoamérica y también muchos fans de los Stones que ven los videos a través de los subtítulos que tienen. Todos los videos tienen subtítulos en diferentes idiomas. Ahí te estoy dando tiempo para que te suscribas. Y vamos a mostrar Rock en el Tiempo y Rolling Stones Hits. ¿Con qué vamos a arrancar? Con los cassettes, en este caso. Así, los cassettes argentinos. Bien cerca lo dejo. Ahí, bien cerca para que se pueda ver. Material 100% argentino, hecho en Argentina. Mires, hasta son iguales prácticamente acá. Los hizo Polygram en 1983, una época que el CD ni por asomo había llegado por estos lados, que recién estaba comenzando a crearse el CD y primero fue a los principales países del mundo, por supuesto, hasta que más adelante, no sé, fines de los 80 empezó a tener un poco más de injerencia aquí en la República Argentina. Algunos más, es un cassette que solamente se publicó en 1983 y siempre hay algún amigo coleccionista de otros países, fundamentalmente tal vez algún de Estados Unidos, de Europa, que te dice, si tenés la de Rock en el Tiempo o Rolling Stone Hits, que son ediciones argentinas y que en Argentina se pueden conseguir, entonces, bueno, generalmente haces algún tipo de intercambio justamente con ese coleccionista. Vamos a empezar con Rock en el Tiempo y con Rolling Stone Hits. A ver, primero vamos a leer los títulos. Satisfacción, Pasemos la noche juntos, Píntalo de negro, Dame refugio, Peleador callejero, Bajo mi pulgar, Ruby Martes, La última vez, Fuera de tiempo, Lady Jane, Juega con fuego, Pequeño ayudante de mamá, Ella es un arco iris y Mientras caen las lágrimas. Así, este es el LP entonces de Rolling Stones Hits. Dice que de la 1 a la 4 la dirección artística es de Andrew Oldham, la 5 de los Rolling Stones, la 6 y la 7 de Jimmy Miller y que los autores de todos los temas, Jagger Richard, excepto la 3 de Nanker Pelge y la 5 de Jagger Richard Oldham, que en este caso ponen a la 5 como que es fuera de tiempo. Bueno, tenía entendido que la Fuera de tiempo es de Jagger Richards solos, ¿no? Debe ser tal vez la confusión con alguna que otra canción. Sobre todo debe ser la confusión con As Tears Go By, que ahí sí está Oldham en los créditos, pero bueno, error argentino. Como para
arrancar. Acá dice que está en disco, LP y en musicassette, Vehículos de Cultura, discos y cassette 1983 de Polygram. El LP lo muestro bien negro. Acá tengo uno, acá tengo otro. A ver, voy a mostrar este. Ese que está muy dañado, pero este no, este sí está impecable. Ahí. Vamos a mostrarlo ahí bien cerca, como hicimos en antiguos videos que mostrábamos bien cerca las etiquetas de los discos. Miren la calidad argentina, bueno, nunca fue de la mejor. En la década del 80 la fabricación en sí de vinilos, la calidad no era buena, por lo menos por acá, no sé tanto en otros países, y sin embargo las ediciones de la década del 60, sobre todo la de la década del 60 y principios de los 70, sí realmente eran de muy buena calidad. Esta serie Rock en el Tiempo se publicaron de otros artistas también. Rock en el Tiempo está la de The Who, por ejemplo, que tengo por allí, y de varios grupos más. Y en este caso, Rock en el Tiempo, acá están los títulos en español: El Saltarín Jack Flash, Crisis Nerviosa número 19, Ruta 66, Dime que volverás, Lo azul tórnase gris, Simpatía por el diablo, Damas de Honky Tonk, ¿Has visto a tu madre nena de pie en la sombra? Nosotros te queremos, El tiempo está de mi lado, La chica de la calle suburbana y también Indeciso. ¿Qué dice en la parte de atrás? Dirección artística, Andrew Oldham, arreglos de Rolling Stones, Mick Jagger, primera voz y armónica. Esto es lo mejor. Keith Richards, guitarra y voz. Brian Jones, guitarra, armónica, piano y órgano, clavicordio, marimbas, campanas. Bill Wyman, bajo y teclados. Charlie Watts, batería y percusión. Y si quieren, les leo todo esto que está acá. Tenemos tiempo porque los videos hoy se tratan exclusivamente de esto. Y esto es bootleg total. Bootleg total. Le mando un abrazo grande a Leandro. Esto es bootleg total. Lo hicieron como especie de, no mini LP, pero sí CD. Pero esto no es oficial. Y bueno, apareció por allí y me pareció interesante tenerlo. Y acá te cuento quiénes son. Un grupo inglés compuesto por, ustedes ya saben todos los que son, el grupo británico más popular de todos los tiempos, exceptuando The Beatles. Ya arranca polémico. Rock en el Tiempo, y conocido, no sin justificativo, como el grupo de rock and roll más grande del mundo. Tuvo sus comienzos en un colegio primario de Dartford, Kent, a principios de los años 50. Mick Jagger y Keith Richards eran compañeros de clase allí, y cuando accidentalmente se volvieron a encontrar una década más tarde, descubrieron que los unía la misma pasión por el obscuro blues norteamericano y el rhythm and blues tradicional. Jagger estaba en el London School of Economics por ese entonces y Richard en la Sidcup Art College. Pronto conocieron a Brian Jones, con quien comenzaron a ensayar con vistas de formar un grupo. Jagger cantaba y tocaba la armónica, Richard tocaba la guitarra y cantaba, Brian Jones tocaba la guitarra y la armónica. Obviamente faltaba una base rítmica y luego de muchas pruebas dieron con dos hombres que llenaban los requisitos: Bill Wyman en el bajo, cuya principal cualidad era ser poseedor de un gran amplificador en un momento que un aparato tal era desesperadamente necesitado por la banda. Pobre Bill, siempre lo han encasillado toda la vida con su amplificador, como si después fuera un mal bajista porque entró únicamente por el amplificador. Injusto total. Y Charlie Watts, un dotado baterista, nada más, dotado. Dotadísimo. Esta formación comenzó a tocar regularmente en The Marquee de Flamingo y otros clubes y pubs londinenses, y luego de lo cual consiguieron una residencia estable para tocar en The Crawdaddy, Richmond. Fue aquí donde las cosas comenzaron realmente a suceder para The Rolling Stones. Y vamos con el último párrafo. Aunque musicalmente estaban aún un poco crudos, poseían definitivamente una gran dosis de carisma, de eso no hay duda. Y pronto la crema de la floreciente escena pop londinense se aproximó para observar sus conciertos todas las tardes dominicales. Entre aquellos famosos que se dieron cita en el Crawdaddy, ávidos de interés por ver de qué se trataba la creciente nueva sensación, estaba el ex publicista de los Beatles, Andrew Loog Oldham, quien quedó totalmente hipnotizado por la performance del conjunto. Poco después
se convirtió en su manager y les consiguió un contrato para grabar en la prestigiosa Decca. Andrew también se encargó de producir las grabaciones de la banda para este sello. El periodo en que The Rolling Stones estuvieron ligados a Decca abarcó de 1963 hasta 1969 y significó por lejos la etapa más creativa del quinteto. No coincido, siguió después la etapa, sin Brian, pero siguió. Las perlas contenidas en este long play son efectivamente de tal gloriosa extracción. Esto lo firma Christopher Penn. No sé quién será. Disco Escultura. Rock en el tiempo. Entonces, LP argentino, fabricado exclusivamente en Argentina, de exportación. Sí, tal vez me estoy equivocando. Y el LP también se fabricó en algunos países de Sudamérica. Que me avisen, por favor. O tal vez se distribuyó allí, pero el LP en sí era argentino. Prácticamente ni se ve la etiqueta de los títulos. Ni se ve. Miren, se ve London, se ve todo, pero el resto no se ve. Y este, más o menos, está un poco más firme que The Rolling Stones Hits. Bueno, de eso quería justamente comentarles un poco de hoy en nuestro programa. Darles tiempo para que se suscriban y comentarles que tenemos más de 100 videos relacionados a Rolling Stones. De esta temática de estar sentados por aquí mostrando objetos de colección, son más de 80 ya. Más de 80 y largo. Y sumado a algunos otros que tienen que ver con viajes, no sé, en la tumba de Brian Jones, en Dartford, en la estación de tren, en la granja Cochford Farm, donde murió Brian Jones, paseando por Dartford, por Cheltenham, y alguna que otra cosita más, algunos eventos relacionados al fan club patagónico Rolling Stones. Bueno, todo eso está en la lista de reproducción de Rolling Stones y en la descripción, en el comentario fijado, allí hay un link que si quieren colaborar con este canal, como ustedes deseen y con lo que ustedes deseen, es más que bienvenido. Gracias por la compañía. El rock de los Rolling Stones permanecerá por siempre en el tiempo. Pasará el tiempo, que por más que no espere a nadie, está siempre del lado de los Rolling Stones. Soy César Versáis, gracias por la compañía, los saludos de la Patagonia Argentina y hasta el próximo video.